Claudia Sheinbaum, virtual señora presidente electa, esta es la manera correcta de decirlo, nada de que presidenta, pidió a los inversionistas no preocuparse por la inminente reforma al Poder Judicial Federal, pues aseguró que hay estabilidad económica, social y política en el país. En conferencia de prensa en su oficina en la alcaldía Iztapalapa, Sheinbaum sostuvo que la reforma al Poder Judicial tiene que avanzar, porque fue una de las propuestas de campaña por las que votó el pueblo de México. Así lo dijo. En México va a seguir habiendo Estado de Derecho, porque antes, bueno, ya ni lo mencionamos, pero la verdad es que no se detuvieron las inversiones cuando eh, hubo el FOBAPROA, quizá por la crisis económica que se planteó. Y ahí se hicieron las cosas fuera del margen jurídico. Entonces, mi mensaje es: no tienen de qué preocuparse los inversionistas. Eh, Finalizamos. México es un estado libre, es un estado soberano. Eh, ju- Procuramos con la cuarta transformación cada vez más justicia en todos los sentidos. Sheinbaum incluso planteó una encuesta entre la población para conocer su opinión sobre el Poder Judicial. Después tuvo una reunión con una comitiva del gobierno de Joe Biden y aseguró que durante su mandato se continuará con la política de diálogo con Estados Unidos, pero con respeto a la soberanía de México. De dicho encuentro, que duró poco más de una hora, aclaró que se trató de una plática informal con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Durante la reunión, en la que también participaron Juan Ramón de la Fuente y el senador electo Omar García Harfuch, trataron temas como comercio, seguridad, migración y entrada de armas de Estados Unidos a México. Pero una cosa es lo que diga y otra la realidad. La divisa mexicana en los mercados internacionales tocó los 18.99 pesos por dólar, pero se regresó a las 18.76 unidades tras conocer el dato de inflación en Estados Unidos, lo que significa una depreciación del 1.04% o 19 centavos respecto a la jornada anterior. El tipo de cambio presentó volatilidad con sesgo. Hoy, el peso extendió la tendencia alcista de la sesión anterior provocada por el nerviosismo de los mercados en torno a las expectativas del próximo gobierno. Con respecto a las reformas constitucionales y las decenas de leyes secundarias, no hay vuelta de hoja. Se van a aprobar entrando las nuevas cámaras y en el último mes de López Obrador, antes de que tome el poder Claudia. Es un mandato popular que le otorgaron más de 35 millones de mexicanos que votaron por Morena, PT y Verde. Es cierto que 25 millones de ciudadanos votamos en contra, pero es la voluntad de esos 35, y se van a aprobar sin moverle una coma. Esto, por supuesto, va a colocar al país en un estado de desconfianza internacional, porque la mayoría calificada puede autorizar una nacionalización bancaria o nacionalizar las grandes industrias o hacer lo que se le venga en gana, porque dentro de esas reformas constitucionales se modifica el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, la reforma eléctrica y muchas otras importantes. Es ya una decisión que va a afectar a 120 millones de mexicanos, entre ellos 25 millones que votamos en contra de la 4T y 38 millones de abstencionistas que no les convenció votar por ningún proyecto de nación o les valió madre. Sin duda parece injusto que por la voluntad de solamente 35 millones de ciudadanos que apoyan a la 4T vayamos a pagar las consecuencias del plan C 120 millones de mexicanos. Pero no hay de otra. Así funciona una democracia cuando un pueblo como el nuestro se equivoca. Cabe mencionar que también se van a eliminar los organismos autónomos que tenían como labor hacer un contrapeso a las decisiones del Ejecutivo. En pocas palabras, se le da el poder absoluto y sin límites al próximo presidente, que es Claudia Sheinbaum, sin cortapisas, sin ningún obstáculo posible para evitar excesos de poder. Y eso, por donde se vea, no es bueno. Ahora, de esos 35 millones que votaron a favor de la 4T, ¿tienen una idea de cuántos realmente tienen conciencia de las implicaciones de estas reformas, siendo de las más peligrosas la judicial? ¿Cuántos saben que el único país que vota por sus ministros es Bolivia y no ha resultado? ¿Sabrán votar adecuadamente después que en Veracruz votaron por Rocío Nale, no obstante los escándalos probados de peculado y de corrupción? ¿Sabrán que la verdadera intención de López Obrador y su sucesora es tomar por asalto al Poder Judicial, simulando una consulta popular a modo y nombrar a Yasmines y Lenias Batres como garantes del Estado de Derecho? La señora Sheinbaum confunde el culo con las témporas, como dijera Gabriel García Márquez. Contrario a lo que ella señala, el Fobaproa sirvió justo al revés, garantizó estabilidad del sistema financiero y, por ende, certidumbre a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Son hechos y circunstancias totalmente diferentes sin punto de comparación.
El Fobaproa, contrario a la narrativa macuspana y que repiten como loros los ignorantes que todo le creen, sirvió para proteger el ahorro bancario, para evitar una crisis económica y la salida de inversión. De tal forma que en la situación actual del país, si yo fuera inversionista, me pondría alerta. Esta señora no sabe nada, sus declaraciones son solo consignas, y si ella va a ser la garantía de estabilidad, tomo mis fierros y me voy a otro lado. La frase que seguro han escuchado o leído alguna vez, todo para el pueblo pero sin el pueblo, hace referencia a esta situación en la que se toman medidas en nombre del pueblo pero sin tener en cuenta sus opiniones o intereses. Esto puede llevar a una falta de legitimidad y a la desconexión entre el gobierno y la población, lo que puede tener graves consecuencias para la estabilidad y el bienestar del país. Un ejemplo de esto es la Revolución Francesa del siglo XVIII en sí misma, que, a pesar de sus ideales democráticos, llevó a la instauración de un régimen autoritario y a la guillotina como medio de ejecución para aquellos que se oponían al gobierno. Esto demuestra cómo, aunque las intenciones puedan ser buenas, la ignorancia del pueblo puede llevar a resultados negativos y a la violación de los derechos humanos. Pero síganle, síganle, que al final López Obrador nunca va a ceder en llevar a cabo lo que quiere y la nueva señora presidente, bien gracias. Por lo que lanzo una pregunta retórica. ¿Qué no alcanzará a entender la señora Sheinbaum el problema que le va a generar antes de empezar a gobernar? Debe entender que ahora tiene un compromiso con México y no con el anciano delirante, porque él ya pasó a segundo término y lo que haga será con autorización de ella. ¿O lo está solapando? La necedad persiste y por lo que se ve la señora no está enterada de muchas cosas que debe averiguar y no arriesgarse a caer en un problema mayor. Los capitales se están yendo y eso agrava más las cosas, porque puede contagiar a muchos más. Ese es el resultado del poder inmenso que se le dio a Morena con las votaciones para que haga y deshaga, legal o ilegalmente. Esos 35 millones de ciudadanos con su voto validaron los asesinatos, las faltas de medicinas, las desapariciones forzadas, los que no debieron morir por negligencia para enfrentar el COVID-19, etc. Validaron todo el desastre pasado y lo que viene por unos pesos. Lo dije antes y lo sostengo. El problema de México es que está lleno de mexicanos. Se van a arrepentir. No festejen, pero no se quejen. Que les aproveche. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman. Nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV.